Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el video tutorial número 15 del taller práctico de Java Server Page, JSP, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con aplicaciones, en este caso para Java a nivel web, utilizando ya recursos propios de Java Enterprise Edition. En la clase pasada ya nos comenzamos a ordenar, ¿cierto? Vimos cómo trabajar, cómo implementar en este caso el patrón MVC. Entonces, de aquí en más, todo lo vamos a hacer con ese patrón, ¿vale? Y vamos a ir viendo cosas bastante útiles que tengo en un listado ahí de las situaciones que vamos a ir enseñando. Por lo pronto, una de ellas es algo bastante utilizado dentro del mundo de Java. Me refiero a el trabajo con Web Service. Bien. Entonces este video 15 lo vamos a dedicar a eso. Vamos a ver cómo crear qué es primero un web service. Vamos a ir a preguntarle a la documentación oficial de Java. Y por supuesto vamos a ver un ejemplo completamente práctico, funcional, que nos va a permitir entender cómo podemos crear, por ejemplo, una clase Java que se convierta en servidor en este caso, y una clase, un proyecto Java cliente para poder consumir ese servicio web que nosotros vamos a crear en otro proyecto desde el mismo Java. ¿Te parece? Entonces vamos a colocar rápidamente manos en el código. Vamos a mostrar este slide primero para explicar un par de temas que son relevantes de tener en consideración. Lo primero es que comprendamos primero qué es un web service y por supuesto también qué tipo de recursos vamos a utilizar. Entonces, partamos de la base de lo más simple, explicando qué es un web service. Un web service en realidad es una aplicación generalmente trabajada en un formato XML, ¿vale? Que puede trabajar en general, bueno, hay varias formas, pero en general hay dos que son las más utilizadas. Una de ellas es la implementación a través de un protocolo que se llama SOAP, que su sigla significa Sample Object Access Protocol. Bien, aquí nuestro amigo Goku nos lo está mostrando eso. Y estos tipos de web service SOAP implementan un tipo de archivo descriptor llamado WSDL, que tiene una sigla que significa Web Service Description Language, bien, que es el archivo que va a describir la arquitectura de nuestro web service. Bien, Java en este caso, Java Enterprise Edition, en este caso para poder ayudarnos a crear web service con este protocolo, nos provee de esta librería llamada Hacks-WS. Bien, esto es lo que vamos a usar nosotros de forma nativa para poder trabajar y conectarnos a nuestro web service. Entonces partamos de la base de que un web service entonces es un proyecto, ¿verdad?, que nos permite implementar el protocolo SOAP, aunque también hay otros métodos. Por ejemplo, están los web services de tipo RESTful, bien, pero eso no lo vamos a ver todavía. Siempre es importante partir primero por esto, porque esto es como lo más utilizado en el mercado. Entonces, ya habiendo explicado eso, ahora vamos a ver este esquema que nos va a permitir entender también cómo trabaja esto. Nosotros vamos a utilizar el protocolo SOAP, bien, y vamos a crear un proyecto que va a servir como servidor, valga la redundancia, ¿vale? Y ese servidor va a poder ser referenciado, va a poder ser llamado, va a poder ser usado tanto desde un proyecto en Java, un proyecto en PHP, un proyecto en .NET, en Ruby on Rails, en lo que sea, ¿vale? Esa es una, yo creo, de las principales ventajas que tiene el uso e implementación de proyectos de tipo web service, que nos permiten comunicar varias tecnologías, sobre todo algunas que son manejadas dentro de distintas plataformas. ¿Ok? Entonces es súper importante tener en consideración eso. Entonces ahora nosotros vamos a aprender a crear un servidor, el cual va a utilizar un archivo con extensión XML que va a tener esta estructura. Perdón, va a tener la extensión WSDL, pero va a tener estructura XML, es al revés. Repito, va a tener la extensión .wsdl y va a tener la estructura de un archivo XML, aunque hay proyectos también que lo que hacen es desde su mismo código, desde su mismo código o code behind, te generan el código XML respectivo que se debería utilizar para poder, en este caso, retornar una respuesta en formato XML. También es bastante común. Y este es el archivo que va a describir la estructura del servicio. Y eso va a poder ser consumido por un proyecto
que implemente una funcionalidad de cliente, es decir, que aquí lo que se hace habitualmente, o el término que se usa habitualmente, es que vas a ir a consumir un servicio web. En general lo que se hace, y voy a quitar la etiqueta en general, siempre lo que se hace acá es que desde el cliente tú vas a referenciar la ruta del WSDL que se creó asociado al servidor y vas a utilizar sus recursos. Acá también hay que pararse porque una de las formas más simples de entender qué es un servidor de web service es lo siguiente. En sí, un web service es una clase. En el caso de Java, es una clase Java. Como buena clase Java, tiene su estructura clase, ¿cierto? Tiene sus métodos. Y en realidad, cuando tú vayas a consumir el web service desde la clase de cliente o desde el proyecto de cliente, lo que vas a hacer es de forma remota, vas a generar una instancia de esta clase, ¿verdad? Y vas a poder utilizar los recursos que están dentro de la clase, que va a ser en este caso denominada como web service. Entonces vas a poder consumir, por ejemplo, generalmente los métodos. Acá lo que se hace por estándar de seguridad y eso, se consumen los métodos de la clase, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros ahora vamos a aprender a realizar. ¿Te parece? Entonces cerramos acá rápidamente la presentación. Como siempre, comentarles a las personas que no me conocen que este es mi blog www.cesarcancino.com y me paro un poco acá por el tema de las descargas. Mira, acá tenemos bueno, acá también puedes entrar a las categorías de mi blog y acá puedes buscar JSP. Bueno, ahí lo tenemos, acá está. Entonces acá están todos los videos de JSP ordenados, fíjate, bueno, este es el 15, el 14 todavía no lo he publicado, y al hacer clic en cada uno de ellos, y con esto ya no te aburro más con esta última parte, lo que pasa es que quiero mostrar el tema de las descargas. Acá tienes un enlace que dice descarga, ¿cierto? Con un link desde donde te puedes bajar un archivo .zip que tiene el código fuente del video y por supuesto el mismo video, valga la redundancia, en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo puedes ver desde el canal de YouTube. ¿Vale? Ok. Acá tenemos un enlace para ya entrar en materia de la documentación oficial, en este caso de Oracle, ¿cierto? Respecto de Java EE, Java Enterprise Edition, para la implementación de patrones de web service. Fíjate que acá es un poco lo mismo que estamos explicando. Tenemos un proyecto cliente y un proyecto service, ¿cierto? Se utilizan rutinas asociadas a la librería Hacks-WS, que es lo que te comentaba, ¿cierto? Y la comunicación entre la capa de cliente y la capa de servidor se realiza a través del envío de mensajes de tipo SOAP, es decir, apoyándote en este caso a través de ese protocolo llamado SOAP, ¿vale? Acá tienes toda la documentación oficial, ¿cierto? Tienes ejemplos prácticos de lo que se podría generar y construir en el caso de que lo quieras, en este caso, revisar. Sin embargo, por supuesto, nosotros vamos a crear un ejemplo completamente desde cero para poder entender esta configuración. Entonces, vamos a crear un proyecto nuevo, Java Web Application. Lo vamos a llamar JSP15 Server, para que creemos un JSP15 Client también. Bien. Next, voy a seguir trabajando con Glassy porque tuve un problema con el Apache ahora. Next y Finish. Entonces acá tenemos creado nuestro proyecto. Yo podría crear un server, podría hacer muchas cosas acá en el proyecto, pero la idea es que si tú vas a tener un proyecto que lo vas a utilizar en este caso como proyecto de tipo web service, la idea es que no crees nada más, la idea es que solamente lo utilices para eso, por un tema también de rendimiento. Entonces vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a dar clic derecho, New, y vamos a crear un paquete. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, WS. ¿Vale? Y acá vamos a guardar nuestro web service. Nos vamos a parar acá en el proyecto, clic derecho, New, y vamos a ir acá a el menú Other. Y aquí en la sección de categorías vas a buscar la categoría de Web Service. Aquí la tenemos, ¿te fijas? Y acá te aparecen una serie de opciones a la derecha que podemos utilizar. Fíjate que son opciones básicamente orientadas a Web Service normales, como los que vamos a trabajar ahora, pero también tenemos web service de tipo RESTful. Eso lo vamos a ver en otra clase. Por lo pronto nosotros vamos a crear un web service con esta categoría, con la opción web service para el servidor, y para el cliente vamos a crear una opción con este web service client. Entonces por ahora, como este es el proyecto servidor, en este caso server, vamos a elegir la opción acá web service. Siguiente, le vamos a dar un nombre al servicio, por ejemplo servicio test, por ejemplo.
Lo vamos a guardar en un paquete, en este caso el paquete que creamos, WS, y acá todo lo podemos perfectamente dejar por defecto. Entonces presionamos en Find It. Y acá tenemos la implementación, en este caso, de una clase, fíjate, una clase Java que te creó el proyecto, ¿cierto? Que es la clase que en definitiva va a ser utilizada como web service. Acá hay varios temas que hay que analizar. Primero, aquí está el nombre de la clase, ¿te fijas? Que ya lo que te decía es una clase sencilla. Pero esto es un dato re interesante porque esta notación web service service name es muy importante. ¿Por qué? Porque esta notación es el nombre que va a tener tu web service. Entonces cuando tú lo vayas a buscar desde una clase cliente, en este caso, lo vas a llamar a través de este nombre. Ojo con eso. Bien. Acá tú puedes tener todos los métodos que tú quieras. En este caso acá Java o NetBeans más bien te crea un método de ejemplo. Fíjate, public string hello, es decir, es un método de retorno que retorna una cadena. Y se llama hello, fíjate que tiene una notación, en este caso se llama web method, que están referenciadas acá arriba, y la notación web method recibe el parámetro operation name, y acá está el nombre del método, que también es algo que va a utilizar el cliente para poder ir a leer este método. Y acá, entre paréntesis, se pasan los parámetros. En este caso, este tiene un solo parámetro. Y fíjate que es igual que un método normal. Ahí está el tipo de datos y ahí está el nombre del parámetro. Pero antes también hay que colocarle una anotación. En este caso se llama webParam, que también la tienes referenciada ahí arriba. Y ahí está el nombre del parámetro. ¿Te fijas? Ojo con esto porque es súper importante. ¿Y por qué te lo comento? Porque detrás de esto hay un archivo con extensión WSDL que ya lo vamos a ver en detalle, lo vamos a analizar ese archivo que necesita todas estas anotaciones para trabajar. Acá nosotros podríamos crearle al web service todos los métodos que nosotros queramos. Lo podemos hacer a código o podemos ir acá a esta pestaña que dice Design o Diseño. En general va a decir Design. Fíjate que acá tienes la opción gráfica de poder configurar los métodos. Fíjate que si me posiciono acá, se coloca como medio punteada esta línea. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo podría hacer es remover esta operación. O podría también añadir otra operación desde acá. Ya lo vamos a hacer. Un dato, a las personas que no les aparezca este design, van a ir acá arriba a Tools, Plugins o herramientas, plugins, ¿cierto? Y se van a fijar que van a ir acá a plugins disponibles y van a escribir SOAP. Y ahí les debería aparecer el plugin de SOAP. Yo ya lo tengo instalado, no me aparece acá, pero es porque se instala de forma nativa. ¿Vale? Sin embargo, para que te aparezca vas a escribir SOAP acá. Y te debería aparecer un plugin ahí, lo instalas, ¿cierto? Y te va a poder aparecer esta pestaña que dice diseño. Lo comento en vivo en un video porque me pasó en un curso presencial de Java Enterprise Edition que me tocó dictar hace poco. Entonces siempre es bueno compartir ese tipo de tips también para que nos vayamos ayudando. Entonces te decía que, por ejemplo, desde esta configuración nosotros podríamos borrar acá o añadir un método. Vamos a borrar este método hello, simplemente nos paramos acá. Fíjate, me voy a salirme, me posiciono de nuevo, aparece la línea punteada y elijo Remove Operation. Él me va a preguntar si es que estoy seguro de borrar Operation Hello. Le digo que sí. Guardo, Control S y voy a ver ahora la pestaña Source. Y fíjate que ahora la clase está limpia, no tiene nada. Entonces voy a volver acá a la pestaña Design, voy a ir a Add Operation, por ejemplo, y acá tengo el wizard con el cual yo puedo ir construyendo el método. En este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, getEjemplo. Voy a llamarlo con minúscula y getEjemplo, por ejemplo. Aquí está el tipo de retorno, ¿eh? En este caso, por ejemplo, es un retorno java.lang.string. Acá tú puedes retornar lo que tú quieras. Puedes retornar un array list, puedes retornar lo que sea. Lo único que tienes que colocar acá es la referencia a la clase completa. Acá no serviría que yo le colocara simplemente string porque no lo tomaría. Hay que colocarle la ruta completa a la librería, a no ser que sea uno de esos típicos datos nativos, por ejemplo, integer. Entonces ahí sí ya no sería necesario, pero en tipos de datos que están asociados a librerías específicas como por ejemplo string, result set, array list y todo ese tipo de cosas, acá hay que colocar la línea completa de la referencia desde la clase que en este caso utiliza Java para poder apoyarse, para poder a su vez utilizar ese recurso.
¿Vale? Entonces este va a ser un método que se va a llamar getEjemplo y va a retornar una cadena. Acá tú le puedes indicar el o los parámetros que vas a recibir. En este caso vas presionando acá add y por ejemplo lo vamos a llamar texto1. Le dices el tipo de dato que vas a recibir, en este caso también una cadena. Fíjate que acá están todos los datos básicos. Pero por ejemplo, también puedo ir a buscar otros datos. En este caso acá, esto no sirve mucho, pero acá está lo que yo te decía. Acá están los tipos de datos básicos, ¿cierto? Pero si es que yo quisiera cargar otro, lo tendría que cargar con la ruta de la librería completa. Puedes indicar que sea de tipo final, no lo voy a hacer. Voy a agregar otro, por ejemplo, texto2. Y también va a ser una cadena. Una vez que los tengas listos, los puedes subir, fíjate, decir que cargue primero texto1 o bajarlo, ¿verdad? Y presionamos OK. Una de las cosas que va a suceder al presionar OK, ahí sí, OK, es que va a aparecer ahora aquí el bloque, ¿cierto?, del método que generamos. Guardamos con control S, vamos a la pestaña de Source y ahora fíjate que te aparece acá el método que acabamos de crear. Ahí está, fíjate, public string getEjemplo. Te fijas ahí que ahí él construyó la anotación y ahí están los parámetros. Te fijas que primero llevan adelante la anotación, el nombre del parámetro, coma, ahí está la coma, y luego la misma anotación para el parámetro 2, el tipo de dato y el nombre del parámetro. Y acá generalmente te retorna nulo, pero acá tú puedes retornar lo que tú quieras. Por ejemplo, voy a retornar acá texto 1 es igual a más texto 1 más, y voy a colocar un salto en línea acá, texto 2 es igual a más texto 2. Solamente para que se entienda de forma clara, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Entonces ahora creamos un método. La idea es que tú después crees más, ¿cierto? Lo importante acá es entender lo básico. Entonces acá tenemos un método que recibe dos parámetros y que lo que va a hacer es retornar esta cadena completa concatenada que dice texto 1 es igual a el valor del primer parámetro. Se va a saltar un espacio con HTML. Y va a colocar texto 2 igual al valor del texto 2. Este es un método bastante simple, no tiene mucha ciencia, pero sí por detrás está toda la funcionalidad que va de la mano de que tú comprendas de forma básica, paso a paso, cómo construir un web service con SOAP. Ya después tú le colocas el nivel de complejidad que tú estimes conveniente. ¿Te parece? Así ya está listo el proyecto. Ahora, por ejemplo, podríamos ir acá al mismo proyecto y fíjate que si examinamos lo que nos creó, fíjate que acá en la carpeta de Source Package, en el directorio, en el paquete WS, ahí está la clase, ¿cierto? Pero fíjate que además te creó un directorio, vamos a ver acá en Libraries, bueno, acá en Libraries no hizo nada, pero aquí en Web Service, te creó una carpeta, de hecho, que se llama Web Service. Y aquí está el nombre de tu Web Service. Nosotros podríamos crear otro Web Service más acá, sin ningún tipo de problema, pero por ahora lo vamos a dejar con uno para que no te enredes. Fíjate que acá tú puedes seguir navegando y te va a aparecer el o los métodos con un punto rojo a la izquierda, ¿cierto? Para que tú tengas claridad de lo que estás haciendo. Y fíjate que si te paras ahí, te aparece la ruta del WSDL, que en este caso se llama, ¿cierto?, con tu aplicación. Fíjate también que si te paras acá donde dice el nombre de tu web service y das clic derecho, puedes, por ejemplo, desde acá también añadir una operación, pero más allá de eso, porque eso también lo podrías hacer desde la pestaña diseño, ¿cierto? Fíjate que acá puedes, por ejemplo, realizarle un test a tu web service. Entonces, presionamos acá test web service. Le decimos que sí. Ah, claro, porque no he corrido el proyecto. Tengo que correrlo primero. Entonces vamos a correr el proyecto. Yo creo que ese error me lo dio porque no he compilado el proyecto. Entonces ahí sí, lo compilé. Y ahora sí, test web service. Claro, no podía mostrarme nada, ¿cierto? Así que no había hecho deploy. Entonces fíjate que en este caso estoy parado en Glassfish. Si estás parado en Apache Tonka te va a aparecer una interfaz distinta, pero es lo mismo. Primero que todo, fíjate que acá está la ruta del WSDL, le voy a dar clic derecho para que se abra una pestaña nueva, y acá tenemos el WSDL que se genera. Esto se genera solo. Si alguno de ustedes ya ha trabajado con web service en otros lenguajes, por ejemplo en PHP, en .NET, en lo que sea, es lo mismo, este archivo es bastante estándar. Bien, y lo que hace acá describe, ¿cierto?, el formato de los mensajes SOAP que él va a enviar. Cuando se habla de un mensaje SOAP, en realidad se habla del llamado método de la clase que va a ejercer las veces de servidor. Bien, ojo con eso. Entonces, por ejemplo, acá está escrito el método getEjemplo y acá está escrita la respuesta que él te va a entregar.
Así de simple. Acá esta es información de las operaciones de binding, es decir, de negociación, que realiza el web service. En este caso acá esto todo es por defecto. Se crea uno de estos, un operation, y con un input y un output por cada uno de los métodos. En este caso, fíjate, ahí está un binding por cada uno. Y acá abajo en el tag service indica ya la información de la ruta, en este caso a donde tienes que ir a buscar tu servicio. ¿Te fijas? Ahí está la ruta, ¿cierto? En el caso de que se quiera conocer. Y acá en el caso de Glassfish, él te da una opción a través de una implementación HTML para que tú pruebes tu web service. Entonces, por ejemplo, acá le podríamos colocar hola, chao, llamamos a getEjemplo y nos debería retornar, fíjate, aquí está el primer valor que recibió, el segundo, y ahí está lo que te retornó. Fíjate, texto 1, ¿cierto? Bla, 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 y todo lo que él generó para poder trabajar. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora que ya tenemos creado esto, vamos a generar ahora un proyecto para que podamos consumir nuestro web service, ¿te parece? Entonces vamos a cerrar acá, vamos a ir a nuestro NetBeans de nuevo, vamos a crear ahora un proyecto nuevo, Java Web, Web Application, lo vamos a llamar JSP15 cliente, Next, aquí seguimos con Glassfish, Next y Finish. Bien, y acá ya tendríamos que generar una implementación normal. Entonces vamos a hacer todo como lo hicimos en la clase anterior. Entonces vamos a crear acá, voy a cerrar esto para que no te enredes, voy a crear acá un servlet primero. Lo voy a llamar index. Lo voy a guardar en un paquete que se llame controllers porque ya estamos trabajando con MVC. Siguiente, le digo que me cree y que me añada la información al web descriptor. Y bueno, todo esto lo dejo por defecto. Voy a crear el JSP respectivo asociado a esto, ¿cierto? Clic derecho, JSP, lo voy a llamar index. Y acá, bueno, acá podríamos disminuir esto, ¿cierto? Estas son configuraciones ya más simples. Y acá le decimos web service desde Java EE, ¿verdad? No, en realidad no nos vamos a complicar con lo que diga un texto, ¿verdad? Lo importante acá es la funcionalidad. Vamos a generar también la funcionalidad, la configuración para que cuando cargue la aplicación y no se escriba nada en la URL utilice este servlet por defecto. Entonces eso recuerda que lo hacemos desde configurations files, web XML y acá escribimos welcome file list. Ahí está, y acá escribimos welcome file y acá le decimos que queremos que cuando cargue desde index. Entonces vamos al proyecto, clic derecho, lo corremos y a no mediar por algún errorcillo que haya tenido por ahí, ahí tengo la configuración sin ningún tipo de problema. Me faltó acá lo básico, ¿cierto? Que es quitar esto, el print writer, y generar el request dispatcher. Entonces borramos acá, ya no lo voy a explicar esto. Escribimos request.getRequestDispatcher. Acá decimos index.jsp.forward. Guardamos, esperamos que haga el deploy. Vamos acá, actualizamos y ahora sí está cargando la información desde el JSP. Entonces ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, desde este servlet o desde otro, da lo mismo, nosotros llamemos a lo que tenemos en el otro proyecto. Entonces para eso vamos aquí al proyecto, clic derecho, New, vamos a Other, Web Service y acá entonces elegimos la opción que dice Web Service Client. Bien, damos clic derecho en siguiente y acá tenemos varias opciones. Primero que todo lo vamos a guardar esto dentro de un paquete, entonces también lo vamos a llamar WS. Acá tenemos varias opciones, mira, tenemos 4 en realidad. Una de ellas es elegir alguno de los proyectos que están dentro de este mismo sistema operativo. Presionamos acá en Browse y ahí fíjate que te va a mostrar todos aquellos proyectos en donde él encuentre un web service. Entonces acá ya él tiene uno y de hecho ahí te dice el nombre. Lo elegimos y fíjate que en realidad lo que hace él es colocarte simplemente la ruta del WSDL. Con eso él tiene suficiente. Eso significa que nosotros también podríamos tener otra ruta distinta y la podríamos indicar acá, el local file. O también podríamos tener una ruta remota, por ejemplo, y colocarla acá. ¿A qué me refiero con una ruta remota? Por ejemplo, que quisiéramos consumir un web service que no esté dentro de nuestro mismo servidor, que eso es, por cierto, es bastante común. Entonces, lo que se hace ahí es, por ejemplo, cargar el lugar de localhost, se carga un dominio, ¿cierto? O una dirección IP.
Podrías probar, por ejemplo, utilizando los web services de Google para el clima o los web services de Amazon, ¿cierto? Para que vayas haciendo pruebas con ese tipo de cosas. Por lo pronto nosotros vamos a elegir el project, ¿cierto? Y vamos a decirle que nos elija uno de los proyectos que tenemos acá que tiene web service. Ahí está la ruta del WSDL. Damos clic en Find It y fíjate todo lo que se nos va a crear. Se nos creó, bueno, ahí está creando todavía, se nos creó primero que todo el paquete. En este caso, mira, todavía está creando él. Se nos creó primero este directorio oculto, fíjate, llamado Generate Sort, con un paquete llamado WS. Y esto es interesante porque aquí él realiza una implementación interna de la clase y del web service, el cual está siendo referenciado, y además te realiza una implementación por cada uno de los métodos que nosotros tenemos. En este caso, fíjate, ahí está el método y ahí está la respuesta, porque estamos utilizando SOAP, ¿cierto? Y veíamos en delante que, por ejemplo, en el WSDL, efectivamente, a través de tags se invocan, ¿cierto? O se documentan mediante XML el mensaje SOAP y su respuesta. Entonces acá, básicamente, NetBeans o Java más bien está haciendo lo mismo. Bien, esto nosotros no lo vamos a tocar. Y te crea también una carpeta que se llama Web Service Reference. Entonces acá, fíjate que te creó algo bastante similar al cliente, pero ahora al servidor, pero ahora desde el cliente. Entonces, por ejemplo, acá te va a aparecer el nombre del web service, fíjate, y si sigues escalando acá te van a ir apareciendo con un punto rojo delante el o los métodos que hayas creado dentro de tu web service, que ahí está el método getEjemplo, ¿cierto? Que teníamos en nuestro proyecto de servidor, que es este método que tenemos acá. Entonces ahora ya para poder ir finalizando, vamos a ver cómo, por ejemplo, desde nuestro servlet index, ¿cierto? Desde el proyecto cliente, podríamos utilizar esos recursos. Entonces esto es sumamente simple, mira. Te paras acá antes del request dispatcher, vas al proyecto, eliges el método y simplemente lo arrastras. Así de simple. Lo arrastras y fíjate que él te va a generar acá, dentro de la clase servlet, un método de tipo privado con el retorno del método del servicio web y los parámetros, y te realiza una implementación que en realidad nosotros no la vamos a tocar. Pero ya con esto nosotros perfectamente podríamos utilizar el servicio. Entonces ahora, por ejemplo, acá dentro de nuestro process request podríamos crear una variable string mensaje, por ejemplo, que sea igual a getEjemplo, ¿cierto? Que es el método que tenemos acá, y le pasamos los dos textos, por ejemplo, texto 1 y acá texto 2, generamos el punto y coma, y ya, bueno, aquí ya tú puedes perfectamente funcionar solo. Podrías pasar este parámetro a la vista. Entonces para eso utilizamos request.setAttribute y acá le decimos mensaje, ¿cierto? La idea es que sea con el mismo nombre, aunque vimos que no es 100% necesario. Mensaje, ahí está. Y ahora, por ejemplo, desde la vista podríamos imprimir ese valor en pantalla. Lo vamos a hacer acá en un párrafo. Podríamos hacerlo de varias formas. Yo lo voy a hacer ahora con un script, por ejemplo. Entonces, para eso utilizamos request.getAttribute, ¿cierto? Y nuestro atributo se llama mensaje. Entonces ahora si probamos, ¿cierto? El proyecto acá desde el index del proyecto 15, actualizamos. Fíjate que ahí está la respuesta, excelente. Texto 1 es igual a texto 1 y texto 2 es igual a texto 2. Al que le funcionó, ya lo autorizo a correr desnudo por su casa, porque esto ya es algo un poco más complejo respecto de las cosas que hemos estado viendo en Java. Así que con toda confianza comienza a correr desnudo por tu casa, ¿cierto? Desnuda por la casa, porque tienes que celebrar que acabas de conectarte a un web service servidor desde una clase web service client, desde un proyecto client de Java. Para terminar podríamos cambiarle el texto acá porque quedó como medio raro, texto 1, entonces podríamos cargar acá primer texto y acá segundo párrafo, por ejemplo, para que se vea la diferencia. Aprovechamos de pasar un tilde también a ver si te da algún tipo de problema con esto, porque esto siempre me lo preguntan. Entonces vamos acá, actualizamos y fíjate, no hay ningún tipo de error. Veamos lo que nos retorna en el código queda bastante limpio, el código DOM, así que eso también es algo bien interesante de tener en consideración. Entonces yo creo que ya con esto debería quedar entendido, comprendido y bastante claro cuál es la funcionalidad entonces de generar un web service de tipo SOAP a través de Javax
a través de hacks, ¿cierto? De WS de Java. Entonces, si no entendiste algo, bueno, anda parando el video, bájate el código fuente, ¿cierto? Y si no, ya sabes, cualquier duda me la dejas acá en mi blog www.cesarcancino.com y con mucho gusto te vamos a ir ayudando dentro de lo que nos sea posible. Por lo pronto vamos a dejar este video hasta acá. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.